Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Y vamos a compartir ahora el mensaje que en este día el Señor nos ha enviado, el cual hemos puesto por título: podemos recuperar y retener la bendición. La podemos recuperar y retener la bendición. Y nos daremos cuenta de que la Biblia una y otra vez nos advierte cómo debiéramos nosotros vivir para poder mantener aquello que Dios nos ha entregado. Y estaremos mirando un ejemplo que aconteció al pueblo de Israel y que sirve a todos nosotros para mirarnos a través del mismo y poder ver en nuestras vidas qué cosas son afectadas, qué debemos hacer para que esa bendición que hemos recibido de Dios no se pierda nunca más de nosotros. Y quiero invitarle por favor a que me acompañe a leer en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28. Deuteronomio 28. Es bien conocida esta porción porque es donde habla de una bendición tan espléndida que precisamente es lo que Dios quiere para cada creyente, para cada hijo o hija suyo, ese tipo de bendición que dice aquí. Pero también nos daremos cuenta que tiene sus cosas que Dios exige, requisitos. Comencemos leyendo en el versículo 1, Deuteronomio 28, verso 1. Dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hemos visto el primer sí condicional. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para obedecerla. Dice el versículo 2, y voy a leer de corrido hasta el versículo 12. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Paremos allí. Son bendiciones muy claras las que Dios anhela dar a cada hijo, hija de Él. Pero hemos leído, son gloriosas estas bendiciones, pero tienen una condición. Nos damos cuenta, es conocer la palabra y obedecerla. Atentamente escuchar qué Dios nos dice, qué nos comunica.
¿Qué Él espera de nosotros? Y lo hacemos y Dios se encarga de dar toda clase de bendición. Bendiciones que ni imaginamos, ya Dios las tiene listas para entregarlas a nosotros. Bendiciones que van porque nosotros obedecemos lo que Dios dice que debemos hacer. Dice el versículo 13 y el 14 más: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ahora vemos aquí que Dios advierte que si alguien, en este caso este pueblo, se aparta de las palabras de Dios, es porque se va detrás de otros dioses. Cuando una persona desobedece a Dios, es porque está obedeciendo al enemigo. Dice, si no te apartas de mis palabras, dice el Señor, para irte en pos de otros dioses, vendrán todas esas bendiciones sobre ti. Pero ¿qué sucede? Que muchas personas juegan con Dios, o creen que pueden jugar con Dios, y creen que Dios les va a permitir que hagan cosas desagradables delante de Él sin ningún tipo de consecuencias, y están engañados. Dios advierte en medio de todas estas bendiciones que quiere dar a su pueblo, y que veremos que muchos perdemos bendiciones por causa de la desobediencia. Y por eso es, si tú has perdido alguna bendición que Dios te ha entregado, es tiempo de que las recuperes. Pero no solamente que las recuperes, sino que las retengas, que nadie más te la vuelva a quitar. Porque sabrás lo que dice la palabra y Dios estará contigo para ayudarte en ese deseo que tú tendrás de siempre guardar su palabra. Cuando las personas desobedecen, cuando no son fieles a Dios, entonces Dios les advierte lo que va a venir. El verso 15, el verso que sigue, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y yo no las voy a leer, están allí. Desde el versículo 16 hasta el versículo 68 está lleno de maldiciones a los desobedientes. No nos gustan que nos hablen de esas palabras fuertes. Por eso ni se la voy a leer, pero sí le digo, léala, para que no quede así en el aire. Pero Dios dice, si no obedeces, eso está escrito y va a venir. Va a venir. Voy a leer lo que dice en el verso 47 y el 48. Dios dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Es fuerte. Dios dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón cuando Él te daba en abundancia. Muchas personas reciben abundantemente bendiciones de parte de Dios. Y en lugar de vivir agradecidos, en lugar de vivir honrando al Señor, sirviendo al Señor por agradecimiento, se van por otro lado a disfrutar los bienes. Entonces Dios lo que hace es que se los quita y envía enemigos para que los destruyan. ¿Quién no ha pasado por estas experiencias? Prácticamente todo el mundo recibe algo y cuando menos lo espera lo pierde. Lo pierde y comienza a quejarse, comienza a buscar culpables. Y nunca o muy pocas veces nos atrevemos a mirarnos nosotros mismos como los posibles culpables de las cosas que nos acontecen.
Dios quiere que nos miremos a nosotros, porque Él dice que si somos obedientes, Él se encargará de bendecirnos. Él se encargará de cuidarnos. Él se encargará de hacer que nuestros enemigos huyan. Él se encargará de mantenernos por encima y nunca por debajo. Pero es si nosotros obedecemos a lo que Él nos dice. ¿Y qué pasa entonces cuando hemos perdido algo que ha venido la bendición y luego por la desobediencia llegó la maldición? ¿Hay todavía esperanza? ¿Ha dado Dios esperanza a su pueblo? Claro que sí. En el capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 1, mire cómo dice, Deuteronomio 30, verso 1, sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde hubiere arrojado Jehová tu Dios, a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. En otras palabras, hay esperanza. Pero la esperanza también tiene condiciones. Dice, cuando hayas sufrido las consecuencias de tu desobediencia, si te arrepintieres y te convirtieres y obedecieres de todo corazón, tú y tus hijos, entonces Dios te va a restaurar. Dios te va a devolver lo que has perdido. Entonces podrás otra vez tener su gracia en tu vida. Él te volverá a recoger, dice la palabra. Y voy a saltar al versículo 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios nos muestra en la palabra, Él anhela que aquellos que se han desviado, que aquellos que han desobedecido, que están sufriendo, que está la maldición sobre ellos por causa de su desobediencia, Dios anhela un arrepentimiento genuino de esas personas, porque Él quiere gozarse haciéndoles el bien de nuevo a ellos. Es el deseo de Dios hacerle el bien. Dios no quiere torturar a nadie, no quiere hacerle mal a nadie, pero tiene que castigar la maldad. Él dice en su palabra que no llamará inocente al culpable nunca. Dios espera que nosotros, si hemos fallado en algo, podamos reconocerlo, podamos arrepentirnos, podamos pedirle perdón. Y Él sabe cómo está nuestro corazón. Si es con sinceridad que lo decimos, si es el arrepentimiento de corazón, de verdad, entonces Él nos va a perdonar, dice aquí. Y Él va a devolver aquellas bendiciones que hemos perdido. Pero otra vez dice en esa última parte que leímos, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es fácil saber si tú estás convertido a Dios de todo corazón y de toda alma. ¿Por qué es fácil saberlo? Porque la vida está llena de inmundicia y de cosas que ofenden a Dios. ¿Cómo tú reaccionas a tu entorno, a todo lo que te rodea? ¿Te dejas llevar por lo que otros hacen
¿O te mantienes aparte, separado, separada para Dios allí? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo demuestras a Dios que tú le amas a Él con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Cómo le demuestras? Es con el diario vivir, es conociendo su palabra y obedeciendo su palabra. Aunque otros no comprendan, tú comprendes la palabra y tú la obedeces. Y verás la fidelidad de Dios. Verás que si estás en problemas y logras detectar que fuiste tú el culpable o la culpable y te arrepientes, Dios dice, sabrás que te voy a devolver aquello que has perdido. Sabrás que volveré a hacerte el bien a ti. Sabrás que otra vez te voy a bendecir grandemente. Vamos a ver un ejemplo en la palabra, en el libro de Jueces, capítulo 10. Un ejemplo que cualquiera de nosotros podría decir, ¿cómo es posible que este pueblo de Israel, habiendo vivido tantas experiencias súper maravillosas en la presencia de Dios, cómo Dios los liberó de la esclavitud, cómo Dios se ha manifestado todos los años que estuvieron en el desierto, cómo Dios estaba con ellos siempre ayudándoles, defendiéndoles? ¿Cómo pudieron olvidarse de Dios? Muchas veces nosotros miramos la escritura y decimos, ¿cómo es posible que ellos lo hicieron? Y no nos damos cuenta que también lo hacemos nosotros. No nos damos cuenta que fácilmente una persona se deja desviar de lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Jueces ya ha pasado el tiempo de la conquista. Ya Dios le ha entregado al pueblo de Israel la tierra prometida. Ya ellos han vencido muchos reyes. Ellos han conquistado lo que Dios le había dicho que iban a conquistar. Dios ha sido fiel con ellos. Pero ellos, dice la palabra, se desviaron. Una vez que Josué murió y murieron todos los ancianos que vieron la obra de Dios en el desierto, dice el pueblo que luego subió no conocía de Jehová. Y comenzaron ellos entonces a desviarse y Dios los castigaba. Entraron en un proceso como de sube y baja. Ellos se desviaban, bajaban. Venía el castigo, se arrepentían, Dios los escuchaba y los volvía a poner en gracia. Y así se mantuvieron mucho tiempo. Veamos una de esas historias. En el capítulo 10, versículo 6 de Jueces dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Impresionante. Habiendo conocido al verdadero Dios, sirvieron a todo diosito falso que encontraron en su camino, ofendiendo al Señor. Y dice el versículo 7, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. ¿Puede usted imaginarse ahora? Dios, el Dios de este pueblo que ha mostrado su poder, ahora está mirando cómo los enemigos entran, se burlan, los destruyen, los acaban. Y Él está como que no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque ellos eligieron servir a otros dioses. La Biblia dice que la avaricia es idolatría. El querer demasiado dinero se vuelve un ídolo, el dinero. El dios Mamón, el dios falso.
El Dios que está reinando en tantos incrédulos, pero también en muchos que se llaman creyentes. Por ponerles un ejemplo, venimos a un país donde hay mucha abundancia de todo. Y muchas personas entonces no se conforman con lo que tienen, sino que quieren más. Entonces abandonan a Dios, al que suple todo, al dueño de la tierra, y se ponen ahora a servir a otro Dios, a buscar supuestamente una estabilidad, a buscar supuestamente un buen futuro, una felicidad y cuántas cosas, y se olvidan que Dios es el que da las cosas, que Dios es el que nos da el poder para hacer riquezas, que Dios es que da toda bendición, toda buena dádiva, que provee, Él es que provee todo. Se olvidan y ya no lo buscan a Dios, y ya su palabra no vive en ellos. Se alejan del Señor, luego vienen los problemas. Y cuando vienen los problemas, comienzan a buscar culpables y se repite la historia. Quizás puedan recordarse que Dios una vez hizo algo por ellos y vienen a la iglesia o lo buscan desde su casa. Pero ¿qué pasa? No siempre lo encuentran, y veamos por qué. Dice el versículo 10: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de su mano, de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¡Qué palabra! Cualquiera se desmaya. Si el que tiene el poder dice: no cuentes conmigo, no te voy a librar, tú dirás: estoy desamparado, no tengo nadie que me pueda ayudar en este tiempo. Dios dice que te libren ellos, pero son dioses falsos, no tienen poder para librar. Pero sin embargo ellos les servían como si ellos tuvieran poder para bendecirles. Déjeme decirles, hermanos, analicémonos muy bien. Si nuestra vida, que hemos recibido bendición, unos más, otros menos, todos hemos recibido bendición, si la hemos perdido por alguna razón, nosotros debemos ver cuál fue esa razón. Si fue porque desobedecimos la palabra de Dios, quizás por ignorancia. Muchos no la conocen. Muchos no han escuchado que Dios dice: no hagas esto ni aquello, y lo hacen por ignorancia. Pero otros, aún sabiéndolo, no quieren creer que Dios habla en serio y lo hacen. Entonces Dios dice que te salven ellos cuando tú estés en problemas, porque no te voy a escuchar para salvarte. Sería terrible. ¿A cuántos les habrá pasado que han llegado al momento casi de desesperación? Como este pueblo dice: Dios, líbranos, hemos pecado contra ti. Supuestamente se están arrepintiendo, están declarando que han pecado, pero Dios comienza a argumentar con ellos: ustedes me dejaron. Sí, Señor, sí, pero me dejaron. Órenle a ellos, pídanle a ellos el favor de ayudarles. Mire lo que dice el versículo 15. Los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Verso 16. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Paremos allí. No solamente es decir: Señor, pequé contra ti. Sí, ¿qué más? Toma medidas que yo pueda ver que sí, en verdad te arrepentiste. La palabra dice que nosotros debemos dar fruto digno de arrepentimiento. Y este pueblo, después que decidió quitar todos los dioses ajenos, todos esos ídolos, y rendirse a Dios: Dios, haz tú lo que quieras.
tu voluntad se haga. Cuando se rindieron así y quitaron la ofensa, entonces el corazón de Dios fue conmovido. Dice aquí, dice que Dios fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Una vez que tú decides poner tu vida en orden delante de Dios, una vez que tú quitas esas cosas que son obstáculos delante de Dios, entonces verás que Dios está siendo angustiado por lo que te está pasando. ¿Y qué significa entonces? Que ahora Dios va a venir a salvarte, que ahora Dios va a venir a rescatarte. Dice la palabra que Dios levantó entonces a Jefté, un galadita. Pero no voy a leer la historia, voy a ir al capítulo 11, versículo 32. Dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Dios le demostró a ellos una vez más que Él tenía el poder para librar, para salvar. Que el enemigo no podría contra su pueblo cuando su pueblo decide caminar en obediencia a su palabra. Cuando su pueblo decide quitar todo Dios ajeno, toda idolatría la desecha y solamente se aferra, se escuda en Dios el Todopoderoso. Dios demuestra que tiene el poder para liberar. Así es que, hermano, hermana, si en este día tú eres de aquellas personas que estás viviendo, sufriendo, padeciendo esos problemas tan graves, tan difíciles, y Dios te muestra, me dejaste a mí, fuente de agua viva, y te hiciste una cisterna rota, ni siquiera puedes retener agua lo que hiciste. Pero si te arrepientes de todo corazón, si te volvieres a mí, si te convirtieres de todo corazón, entonces yo vendré a ti y te voy a librar. Y podrás ver el favor de Dios. Podrás ver cómo Dios llega de nuevo a tu vida para salvarte. Así como pasó con ellos. Ellos habían perdido la esperanza. ¿Por qué? Porque dice la palabra, clamaban a Dios y Él no les escuchaba. Hasta que decidieron arrepentirse y quitar el obstáculo, entonces Dios les escuchó y les liberó. Ahí está la clave. Hoy es tiempo de meditar en nuestras vidas y poder definir qué es lo que debemos quitar de en medio y de qué debemos arrepentirnos sinceramente delante de Dios, porque Dios es el mismo, no cambia. Dios es inmutable. Así como Dios ha actuado en el pasado, nos muestra el patrón de acción, nos muestra cómo Él actúa para que nosotros aprendamos. Así es que, hermano, hermana, quiero sugerirte, pídele a Dios que te muestre si en tu vida hay algo que está ofendiendo al Señor. Y si hay algo, por favor y por tu propio bien, toma la decisión de quitar eso, porque esa es la causa de tu mal. Esa es la causa de que en lugar de los versículos de bendición que Dios quiere que se apliquen a tu vida, se están aplicando los demás, los de maldición. Pero Dios quiere restaurarte, pero tienes que tomar la decisión. Vayamos por favor al libro de Tito en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo a todos nosotros? Tito 3, verso 3. Porque no es solamente para el pueblo de Israel. No son los únicos que han vivido desviados mucho tiempo. Tú y yo también nos podemos identificar con lo que está escrito aquí. Dice Tito 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles,
y aborreciéndonos unos a otros. Piensa, tú también, yo también. Una vez fuimos así, insensatos, no había sabiduría de lo que era lo correcto, personas rebeldes, haciendo siempre su voluntad y no la de Dios, extraviados por todo camino que llevaba al mal, aborreciendo a los demás, viviendo en vanidad, viviendo en cuantas cosas, y todas ellas ofendían a Dios. Pero dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice la palabra que aún siendo nosotros como éramos, se manifestó la misericordia de Dios. Su gracia nos alcanzó. Dios no miró que éramos justos, sino miró que estábamos perdidos. Y en lugar de aplicar juicio, lo que hizo fue mostrar misericordia. Y envió a alguien a nuestro camino para que nos explicara el evangelio, para que nos explicara las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y nosotros pudimos entender, Dios nos dio entendimiento y pudimos recibir esa gracia del perdón, la justificación, el lavamiento de la regeneración, la santificación del Espíritu. Dios derramó su Espíritu abundantemente en nosotros, como dice, y nos hizo herederos de la vida eterna. Todo por su gracia maravillosa, no por nuestra justicia, sino por su justicia en Cristo Jesús. Nosotros podemos ver la gracia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Aleluya. Maravilloso el Señor. Es bueno Dios, justificados por su gracia, santos delante de Él, apartados de toda inmundicia, de toda malicia, de toda maldad. Así nos quiere el Señor. Pero si nos damos cuenta, Dios rescató a Israel de Egipto, de la esclavitud. Los tenían oprimidos a los israelitas allí muchos años, más de 400 años, dice la palabra. Y Dios los rescató y ellos se olvidaron de dónde Dios los sacó. A nosotros también muchas veces que Dios nos ha rescatado de aquel mundo de maldad, de aquel mundo perverso, del reino de las tinieblas. Nos ha rescatado de allí. Y cuántas veces personas vuelven y regresan a ver cómo sigue aquello, a buscar amigos de antes, a tratar de hacer lo que antes hacían. Cuántas veces se desvían del camino verdadero después que han recibido la gracia de Dios. ¿Sabes? Dios dice igual, si te desvías va a venir el castigo, va a venir los problemas, va a venir la consecuencia. Pero si después te das cuenta de que fue por tu culpa que todo eso ha venido y te arrepientes de todo corazón, con toda tu alma, sinceramente, y reconoces que lo hiciste mal y quitas todo aquello que ofendió a Dios, entonces Dios te va a restaurar de nuevo. Así como hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer contigo, porque es el mismo Dios. Él es justo. Y cuando una persona se arrepiente, se humilla delante de Él, Él dice que el corazón contrito y humillado nunca desprecia. Y dice la palabra que Jesús no echa a nadie fuera de sí cuando se acercan a Él con todo el corazón. Dios siempre tiene los brazos abiertos para recibir a sus hijos, a todos aquellos que se arrepienten. Porque eso quiere Dios, gozarse haciéndonos el bien, regocijarse. Le duele en su corazón el ver la opresión del enemigo y no viene a salvar a su pueblo porque su pueblo todavía no ha tomado acción para ponerse en orden con Dios.
Permita el Señor que cualquier persona que ha caído en las trampas del enemigo y se ha desviado creyendo que no era nada, y luego se da cuenta que fue muy difícil, fue muy duro lo que está viviendo por causa de ese desvío, hoy comprendas que hay una oportunidad para ti, para darte vida, para darte la victoria, para darte lo que estás anhelando, esa paz que Dios tiene preparada. Dice en el capítulo 2 de Tito, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Paremos allí. Vemos que dice que la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres. Toda la humanidad tiene la oportunidad de recibir la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces no hay tal cosa como que Dios eligió a un grupito para salvación y a otros los eligió para mandarlo al infierno. Ese no es el plan de Dios. Dice la Biblia, el sacrificio de Jesucristo cubre a cada ser humano, pero cada ser humano debe conocer lo que Jesús ha hecho y tomar entonces la decisión de aceptar esa gracia de Dios para su vida, para poder recibir el perdón y la justificación. Cada persona. Y después que recibimos su gracia, ahora Dios nos enseña. Debemos vivir renunciando a la impiedad. Hay que renunciar. Si algo no es correcto, renuncia. Si algo parece bueno y tienes duda de que quizás no es bueno, no lo hagas. Porque el Espíritu Santo te redarguye y te dice, no caigas en trampas. Recuerda, la misma Biblia nos dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y si tú estás inestable en los caminos del Señor, se te aparece este ángel de luz y ya crees que es el ángel de Jehová y le vas a seguir. Y si no conoces la palabra, como Satanás es el engañador, te va a torcer y te va a desviar. Pero si tú conoces la palabra, lo vas a detectar inmediatamente que es el falsante, el engañador. El Espíritu Santo te va a decir la verdad y no caerás en trampas. Así es que apártate de toda impiedad, como dice la palabra. Apártate de esos deseos mundanos. Tú ves personas viviendo vidas tan desastrosas. Apártate de esos deseos. No los imites. No seas como ellos. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobrio quiere decir, tú sabes lo que estás haciendo. Tú no tienes tu mente divariando, no estás desviado. Tú sabes lo que estás haciendo. Vive justamente, haciendo justicia. Vive en este siglo como Dios espera, piadosamente, con misericordia. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vive esperando a Cristo. Jesús dijo que vendría otra vez. Pablo dice, hoy está más cerca su venida que cuando nosotros creímos. Y hoy realmente está mucho más cerca que cuando Pablo creyó. Vive esperando su venida, porque al tiempo cuando uno no lo espere, dice el Señor, vendrá y allí terminará. Vendrá, vive esperando su venida, esa gloriosa manifestación del Señor, porque Él prometió que volvería. Dice el verso 14, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No celoso del celo pecaminoso, obra de la carne, pero sí de buenas obras, que desea hacer buenas obras, que solo quiere hacer lo bueno y no lo malo. Una persona que ha sido regenerada, cambiada por Dios. Eso quiere el Señor.
que nosotros quitemos toda iniquidad, que nosotros vivamos esas vidas puras para Dios. Y tenemos esta gran esperanza, la herencia eterna. Y hemos sido rescatados por Dios, no porque cumplimos. Recuerde lo que leíamos antes, nos salvó no por nuestras justicias, no, por su misericordia. ¿Qué le pedía Dios a Israel? Tu justicia antes de yo salvarte. Y Dios nos dice ahora misericordia, pero tienes que tomar la decisión de abandonar esa vida de pecado. Arrepiéntete. Y nosotros tenemos ahora una noticia que ellos no tuvieron. Mire cómo dice el libro de Hebreos, una hojita más adelante. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dice la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo de Dios vino a la tierra para hablarnos la verdad, el plan de Dios. El mismo Hijo vino a la tierra y nos explicó todo. La Biblia registra las palabras del Hijo, aquellas que Dios eligió que serían para todas las generaciones, suficientes para salvación. Ahí están esas palabras. Tenemos que conocer lo que el Hijo vino a decir, lo que vino a enseñar, y tenemos que obedecer sus palabras. Y dice el capítulo 2, verso 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Escuche bien, es tan importante poner atención a lo que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a decirnos para que no nos deslicemos. Si fue importante el pueblo de Israel escuchar a Moisés para no desviarse de lo que Moisés les decía, mucho más importante es ahora escuchar lo que Dios nos dice en su palabra por medio de sus siervos que mandó a escribirlos. Dice el versículo 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escucha, hermano, tu salvación es tan grande, dice la palabra. Personas que nunca imaginamos que podríamos ser hechos hijos de Dios por pura gracia. Personas que nunca imaginamos que Dios podría permitirnos ser partícipes de la naturaleza divina por pura gracia. Personas que nunca imaginamos que podíamos ser herederos eternos del reino de los cielos por pura gracia. Dios dice: si esta salvación tan grande tú la descuidas, piensa en aquellos que descuidaron aquella salvación. Dios los castigó en cada desobediencia, un castigo. Cada desobediencia, un castigo. Cada desobediencia tuvo justa retribución. Y un castigo no era no comes helado o no vas a salir. Muchas veces era la muerte de miles de personas el castigo. Y Dios le dice: eso es justicia. Era justo ese castigo. Nos dice a nosotros: ¿cómo escaparemos si nosotros nos descuidamos hoy en día de esta salvación que Dios nos ha dado? ¿Qué más dice ese versículo? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Jesucristo dijo lo que tenía que decir. Los que le escucharon, los apóstoles,
también dijeron lo que el Señor había dicho y el Espíritu Santo los respaldaba. La palabra es respaldada por el Espíritu Santo de Dios. La verdadera palabra de Dios, el Espíritu Santo la envía, la dirige y la respalda. El Espíritu Santo hace que la entendamos y nos da la capacidad de aplicarla, el Espíritu Santo. Pero tenemos que conocer que si nos desviamos, aunque sea un poquito, va a haber una retribución, va a haber un problema, hermanos. Quizás has sufrido mucho, o quizás estás solamente en la tentación, ¿lo hago o no lo hago? Hay personas que están luchando fuertemente y ahí está esa tentación, con el color que le gusta, con el sabor que desea, la apariencia que tanto buscaba. Ahí está. Y Dios te dice, no lo toques, no lo hagas, no vayas, no caigas, porque si caes vas a recibir justa retribución, vas a sufrir luego. Si estás luchando, conoce este mensaje, es para ti. Dios te dice, ten fuerza. Dios te dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios te dice, diga el débil, fuerte soy. Dios te dice, el enemigo no podrá dominarte si tú tomas la decisión de agradar a Dios. No tiene poder sobre ti el pecado, porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. No puede Satanás obligarte a pecar. Él te está tratando de quizás convencer, pero no te puede obligar. Tú tienes el poder para decir que no. Entonces di que no, sostén esa fidelidad a Dios y verás que el Señor te dará esas bendiciones que Él quiere darte. Verás que el Señor te va a entregar esas cosas que tiene para ti. Aleluya. No caigas. No caigas. No caigas. No caigas. Y si has caído, arrepiéntete de todo corazón, con toda tu alma. Es como que te vas a morir hoy. Si Dios no te libra, tú dices, Dios, hoy es el día, no más. No quiero estar en las manos del enemigo más. No quiero tener esas cosas que están amenazando mi vida más. Dios, dame la victoria hoy. Dios, envía la ayuda hoy. Dios, socórreme hoy. Pero tienes que tomar las medidas, como habíamos leído en el libro de Jueces. Tómalas, toma la decisión. ¿Cuáles son los dioses que tienes que quitar? ¿Cuáles son las cosas que hay interfiriendo tu comunión con Dios? Como una pared allí. Personas que dicen, oh, yo estoy bien con Dios, yo hablo con Él por la mañana y por la noche. ¿Y durante el día qué haces? O si yo voy a la iglesia y me reúno con los hermanos. Y cuando no estás en la iglesia, ¿con quién te reúnes? Y cuando estás en tu casa, ¿qué haces? Y cuando estás hablando con alguien, ¿de qué hablas? Etcétera. Es decir, ¿cómo es tu diario vivir? ¿Cómo es? Porque Dios dice que tenemos que ser para Él. Porque si somos de Él, solo de Él, y nos va mal, en tal caso, entonces Dios sabrá por qué no nos está defendiendo. Entonces sabemos que como estamos bien con Él y Dios es justo y es fiel, si estamos viviendo un momento difícil es porque Él se quiere glorificar, es porque Él quiere probar nuestra fe para traer entonces una bendición mayor. La Biblia dice que todo obra para bien a los que aman al Señor. Todo, absolutamente todo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Quiere decir que el creyente no tiene nada que perder. Nada, nunca. Ni siquiera en los momentos difíciles. Si tú estás bien con Dios, regocíjate, alégrate, porque algo grande trae Dios para ti. Algo glorioso vas a ver próximamente, porque después de esa prueba viene la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Viene esa corona, viene ese triunfo, viene esa victoria, viene ese regocijo. Personas dirán, grandes cosas ha hecho Jehová con esta persona. Cómo Dios le sacó de la nada, cómo Dios lo levantó, cómo Dios le devolvió todo lo que había perdido, cómo Dios ha mostrado su favor a esta persona. Tú podrías decirle, hay mucho más que Dios tiene preparado, y le llevas a Deuteronomio 28
Y le dice, mira, todo esto Dios lo quiere para mí. Y también lo quiere para ti, si tú te pones en orden con Él. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Para siempre. Voy a terminar en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4, que tiene ahora que ver con personas que estando bien con Dios, Dios permite ciertas pruebas. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 15, dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La Biblia dice, el juicio comienza por la casa. Dios pone en orden su casa primero. Todos aquellos que dicen, oh, tú eres mi padre, tú eres mi hijo, te voy a enderezar, te voy a tratar. Y nos dice, no seas como el mulo, no seas como el caballo, que si no le ponen cabestro no se acercan a ti. No esperes que te castiguen para ser obediente, más bien aprende la palabra, sé obediente. No te estés buscando problemas. No estés en desobediencia creyendo que a Dios se le olvida. No se le olvida. Toda desobediencia tiene justa retribución. No hay una que quede sin retribución. No te engañes más, porque a Dios nadie lo engaña. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, dice la palabra. El que siembra para la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás haciendo? El juicio comienza por la casa, porque primero Dios pone en orden su casa y después viene el juicio con los demás. ¿Cómo podría entonces nosotros llamar la atención a alguien afuera de que está mal si nuestra propia casa no está bien? Seríamos hipócritas. Entonces, hermanos, pongámonos en orden con Dios. Y sabes, Dios te va a devolver, vas a recuperar y podrás mantener eso que Dios te ha entregado. Cada bendición Dios te la entrega, no es para que la pierdas, no es para que la deseches, es para que la recibas, la atesores y digas gracias, Padre. Y en la abundancia acuérdate de servirle a Él. En la abundancia no te olvides de Dios, porque entonces Dios dice, hemos leído, te va a mandar a que le sirvas al enemigo por nada. Pero si te mantienes sirviendo al Señor, fiel a Dios en la abundancia, Él te seguirá dando mucho más, porque Dios no tiene límites para bendecirte a ti. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea su santo nombre. Y es tiempo, es hora de que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos. Hermano, hermana, analízate, tú y Dios. No es que se lo cuente a alguien, tú y Dios, porque Dios sabe lo que hay en ti. Sé sincero, sincera con Él. Aquellas cosas que tú sabes que hiciste mal, quizás no ha venido todavía el enemigo a destruir. Quizás hay un tiempo de espera en su gracia maravillosa de Dios. Y Dios te dice hoy, escapa por tu vida, arrepiéntete. Deja ya eso, acaba con esa situación terrible que te está matando tu propia alma. Es tiempo de hacerlo. Y vamos a orarle a Dios. Vamos a ponernos en orden con Dios, en cuentas con Dios.
Si estás aquí o donde quiera que estés, cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo que te ilumine, que te muestre. Y Él te va a mostrar, ya te ha mostrado. Pero tal vez hay cosas aún escondidas allá en lo profundo que Dios te va a recordar que lo hiciste por desobediencia. Tú creías que Dios te había dado la luz verde, la aprobación. Y tú sabes en lo profundo de tu ser que Dios te decía, no lo hagas, no te conviene, no es para ti, no es la hora. Y caíste, pero hoy Dios te dice, arrepiéntete. No es tarde todavía porque la gracia está disponible. Arrepiéntete de todo corazón y de toda tu alma, no de labios solamente, con la disposición de ahora en adelante obedecer a Dios totalmente. No tomar en poco el sacrificio de Cristo por tu vida. La gracia de Dios que se extendió a tu vida, no la tomes en poco, más bien apréciala. Pídele perdón a Dios, Él te va a perdonar. Si hay alguna persona que aún no ha venido a los pies de Cristo, pero estás viviendo lleno de problemas, de situaciones, aflicciones, ¿sabes? Cristo tiene su gracia dispuesta para ti también. Donde estés, pídele perdón. Dile, Padre, perdóname. En el nombre de Jesús recibo tu gracia en este día, la salvación de mi alma. Pídele al Señor que perdone todos tus pecados, que la sangre de Cristo te va a purificar, a limpiar tu alma de toda maldad, todo pecado. Y el Señor te hará su hijo, su hija, y tú tendrás también parte en su reino. El Señor es fiel y maravilloso. Permite que su Espíritu haga la obra en ti. Si le has pedido perdón, si le pediste de todo corazón que te perdone, toma ahora la disposición de quitar los ídolos. Quita esos ídolos. Decide quitarlos cuando llegues a la casa, al trabajo, donde fuera, cual sea el ídolo, el nombre que tenga, que te está quitando de los caminos del Señor, que está desviándote. Quítalos y verás cómo Dios te devuelve aquello que perdiste, y verás cómo Dios derrota a todos tus enemigos. Por un camino vendrán contra ti, por 7 caminos saldrán huyendo, porque los perseguirás y los destruirás por el poder de Dios que está en ti. Toma la decisión ahora y pídele a Dios que te libre, como pidió el pueblo de Israel. Señor, líbrame hoy de este enemigo. Que Dios, cuando vea tu corazón dispuesto y que tomaste las medidas, el corazón de Dios se va a doler por tu dolor. La Biblia dice que el que te toca, toca a la niña de su ojo. Tú eres muy valioso para Dios, muy valiosa para Dios. Entonces Dios vendrá en tu socorro. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos cada una de nuestras vidas, rogándote que una vez más tu gracia, tu misericordia sea sobre todos nosotros, sobre todo tu pueblo. Dios de los cielos, Padre de la gloria, quita la aflicción en este día. Quita el oprobio en este día. Quita la mano amenazante del enemigo en este día. Haz que sean destruidos todos aquellos que están tratando de devorar tu pueblo, de destruir tu pueblo. En el nombre de Jesús, que la libertad venga, Señor. Perdónanos. Perdona a tu pueblo, Señor. Todo ídolo sea quitado y no vuelva a levantarse nunca más. Toda persona tome decisiones que sean acorde a tu palabra, oh Dios, para darte gloria a ti para siempre. Vamos a adorar al Señor.
Y permite que el Espíritu Santo siga ministrando tu corazón. Siga dándote, Dios, entendimiento de lo que tienes que hacer, para que a partir de este día puedas vivir con esa esperanza gloriosa